Bueno, iniciamos. Pensaba que no, no sé por qué no me muestra, no sé por qué no me muestra esta vaina. Aló, ya, aquí está. Sí, sí estaba hablando. Bueno, retomando. Pensé que estaba grabando sin audio y sí, se estaba grabando con audio y cartela grabada y toca comenzar otra vez. Ah, estamos a 22 de julio 2023, son la 1:30 de la mañana. Es decir, estamos en madrugadas de noche. Hace mucho calor, estoy sin camisa. Me llamo Esteban Yaniot. Actualmente tengo 23 años. Nací en Colombia y resido aquí en Bucaramanga. Nací en Bogotá, pero resido aquí en Bucaramanga. Bueno, lo que viene diciendo, lo que llevamos en los anteriores videos pues anterior, solo he hecho un solo video de lo que es recopilación de información para desarrollar una página web. Sí, vamos a desarrollar una web, vamos a hacer desarrollo web de dos aplicaciones. Estoy trabajando en dos aplicaciones, una es WizWheels, que es creo que ya lo expliqué y si no lo expliqué, pues lo explico aquí brevemente. Es como como decir Uber. Es una plataforma que me va a permitir yo adquirir un servicio de transporte. Sí, un poco diferente a Uber, con cosas específicas, pero más adelante pues las nombraré. Es de comunidad cerrada para mi universidad. Estudio en la UIS. Y la otra aplicación que estoy desarrollando es con mi profesor Carlos Pérez, Carlos Eduardo Pérez. Estamos desarrollando una idea que el hombre tiene, que es de Eureka, una, una aplicación que nos permite registrar o buscar cosas perdidas. Sí, tanto digamos a mí se me pierde algo, yo puedo registrarlo en la página, alguien lo encuentra, lo registra en la página, yo puedo encontrarlo en esa página. Entonces son dos cosas muy interesantes. Estamos viendo en el video anterior que vamos a utilizar ciertas herramientas, las nombro rápido: Node.js, Visual Studio Code, .NET, que eso es lo de C Sharp, Anaconda como servidor de Python, el Git, GitHub, MySQL o Postgres como bases relacionales, no relacionales, MongoDB, y ya vamos a utilizar la arquitectura de cliente-servidor. Cliente es el frontend y el servidor es el backend. El servidor es el backend. Seguimos. ¿Cómo funciona eso? El cliente le tira solicitudes al servidor, el servidor recibe solicitudes y él da una respuesta. Eso es request y response. Así sencillo funciona. Entonces vamos a dividir nuestro proyecto en dos partes. Y esas partes se dividen en subpartes, pero pues hay dos partes generales, frontend y backend. Vamos a utilizar como frontend Angular, el framework de Angular, que trabaja pues corre en Node.js. Listo, Angular es de Google, si no estoy mal, o Google tiene que ver ahí. Como servidor de backend, igual vamos utilizando Node.js, vamos a utilizar .NET Core, que es lo de Microsoft, y Loopback. Loopback es un framework de Node.js. Node.js es un framework y Loopback es una herramienta de ese framework que corre en Node.js. Creo que es algo así. MongoDB como no relacional o no SQL, y MySQL o Postgres. Yo creo que vamos a utilizar Postgres porque es un poco, no voy a decir que es mejor porque ninguna base de datos es mejor que otra, sino se me adapta a mis necesidades Postgres, la verdad. ¿Qué arquitectura vamos a utilizar? Vamos a utilizar la arquitectura en el servidor, o sea, en el backend vamos a utilizar la arquitectura orientada a microservicios. ¿De qué consiste esta arquitectura? Es dividir el proyecto en microservicios. Ejemplo, tenemos el microservicio, una parte se encarga de las notificaciones. Ese es el microservicio de notificaciones. Una parte se encarga de la seguridad, todo lo que tiene que ver con los tokens, el login.
todo lo que tenga que ver con la seguridad, ese es microservicio de seguridad. Otra parte que tiene que ser la lógica de negocio, todo lo que tiene que ver con la aplicación, ya el algoritmo de la aplicación, lo que hace la aplicación, ¿sí? Entonces ahorita mismo estamos trabajando en el microservicio de seguridad. Vamos a hacer tokens, vamos a encriptar las cosas con MD5. Y bueno, vamos a ver los videos mientras nos acordamos. Igual yo ya vi todo eso, entonces se me hace mucho más sencillo. Todo lo que yo pueda explicar lo explico. Ah, los videos son largos, pero bueno, esto me sirve a mí para estudiar y para quien lo vea, si alguien lo ve, va a servir mucho. Eh, entonces, que en el microservicio de lógica de negocio vamos a utilizar Node.js, Loopback, lo que se venía hablando, y SQL. Bueno, SQL, cualquier base de datos, ¿no? Ya sea Postgres o SQL Server o MySQL, etcétera. Postgres voy a usar, yo ya dije que puedo usar Postgres, Postgres uso. En el microservicio de seguridad vamos a utilizar Node.js, Loopback y MongoDB. Como estamos hablando de que mucha gente se va a registrar en nuestra aplicación, eh, espera que estoy escuchando gente afuera. Gente borracha afuera. Bueno, lo que venía diciendo, como estamos enfocando esto a mucha multitud y va a haber un tratamiento de datos o va a haber un colapso de solicitudes, quien se acopla bien estas necesidades, las no relacionales, son llamados JSON así rapidísimos. Entonces no nos ponemos a molestar con una SQL, vamos a utilizar una no SQL para todo lo que tenga que ver con seguridad, todo lo que son solicitudes rápidas, ¿sí? Y notificación, vamos a utilizar C#, o sea, .NET Core. Vamos a utilizar tal vez Twilio para mensajería de texto celular, ¿no? Vía celular, MS. SendGrid como correo electrónico. O AWS, que ese es el de Prime, ¿cómo se llama esto? De Amazon. Bueno, ya retomando un poco lo de entidades lo que vamos a utilizar, que estamos hablando de la seguridad. Venga, les muestro, me despido por acá la cámara y vamos a ir y les muestro. Pam, 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 pam. Les muestro acá. No, acá tengo mis grabaciones. Esto no le paren bolas. Eh, uy, no le paren bolas a esto. No quería. Vamos a utilizar, voy a abrir un ratico Star UML. Bueno, UML. Tengo UML. Se abrí fue un reto. Voy a utilizar esto. ¿Qué entidades vamos a usar para poder? Pero me tomo Coca-Cola. Ya me hago un tinto. ¿Qué entidades vamos a utilizar para nuestro microservicio de seguridad? Bueno, partiendo del hecho, estamos hablando de un login, ¿no? De un rol. Una persona tiene un rol. Entonces, antes de eso, vamos a hablar de un usuario. Sí, antes de meternos en el login y todo eso, vamos a hablar que nuestra aplicación, sí, lo que estamos desarrollando es para usuarios. Sí, en este caso, personas van a utilizar nuestra aplicación y se van a registrar en ella y van a poder hacer ciertas cosas. Sí, entonces pues vamos a crear aquí nuestra entidad, clase o entidad. Vamos a poner persona como nuestra entidad. Persona como nuestra entidad. Va a tener unos atributos. ¿Qué atributos va a tener? Los atributos básicos, pues obviamente un ID,
Va a tener un primer nombre, va a tener un segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, va a tener un correo, obviamente, a donde le vamos a mandar los mensajes, un celular, a donde le vamos a mandar los mensajes celular, vía celular, va a tener una clave y ¿qué más va a tener? Va a tener un rol, pero un rol nosotros lo podemos sacar como una entidad independiente. Podríamos sacar el rol como una, como una entidad independiente, porque una persona puede tener una persona tiene un rol, únicamente un rol, pero un rol puede contener muchas personas. Eso se vuelve de uno a muchos, ¿sí? De uno a muchos. Entonces acá tendría que ver ID rol. Acá tendría que rola, una rola, un ID rol. ¿Listo? Pues hablando de un ID rol, pues voy a tener una entidad rol. Rola. Puta, estoy que me meto en una rola. Y pues, ¿qué va a tener este rol? Pues un ID. A ver si lo puedo editar acá. Un ID. Un rol va a tener un ID, un nombre y yo qué sé, un comentario. ¿Listo? Vamos a dejar estas cositas ahí como por ahora. Entonces tengo un rol. Un rol va a tener un comentario. Entonces lo que veníamos diciendo. Un rol, una persona tiene un rol. Pero un rol tiene muchas personas. Eso es de uno a muchos. Listo, vamos a hacer una asociación nomás así. Sí, pero pues sí me van entendiendo la idea. Después lo hacemos con entidades. Aquí solo son clases. Bueno, esta clase está contenida en persona. ¿Listo? ¿De qué vamos a tener? Vamos a tener en nuestra aplicación web, vamos a tener cambios de pantallas. ¿Sí? Entonces vamos a tener menús. Vamos a tener menús. O sea, me explico. Una persona va a poder, digamos, cuando yo me lo veo como administrador, voy a tener un menú de administrador. Yo no voy a permitir que una persona, usuario común y corriente, tenga un menú de usuario común y corriente. ¿Sí? Como esto está web, entonces vamos a permitir que cuando yo me loguee como administrador o como algo, se despliegue mi menú específico para mi rol. Entonces vamos a tener un menú. Vamos a tener un menú. Ese menú, espera un segundo, agregar atributo. Ese menú va a tener obviamente, comenzamos por un ID, un nombre y un comentario. Un comentario. Comentario. Va a tener un ID, un nombre y un comentario. Pero ¿dónde está la magia? La magia va a estar en una clase que sea menú por rol o rol por menú. Entonces vamos a crear mi clase menú X rol. Menú por rol. ¿Y qué va a tener mi menú por rol? Va a tener mi ID, va a tener mi ID, pues obviamente todas tienen ID. Aquí viene la magia. Va a tener un ID del rol, va a tener un ID del menú. ¿Por qué? Porque hacemos esto? Porque un rol puede estar asociado a un menú, pero el menú puede estar asociado a muchos roles, no a uno solo. Una persona específica va a tener un solo rol, un solo menú. Muchas personas van a compartir un mismo menú. El menú de ejemplo. Tengo al menú de los administradores, que son cuatro. Esas cuatro personas van a tener un menú administrador, no van a ser únicos. ¿Sí? Por eso hago un apartado menú por rol. ¿Listo? Y acá cosas básicas, yo que sé, que pueda listar, que pueda guardar,
cosas básicas del rol del menú, editar, editar, bueno, y cháchara, eliminar, etcétera. Ahí dejemos esto. Entonces, bueno, el rol está contenido en esta nueva entidad. Hacerlo bien, así y así. Vamos a hacerlo más bonito, control L, control L. Listo, pero pues en un sistema de seguridad vamos a tener una entidad que sea mi login. ¿En qué se va a basar mi login? ¿En qué se va a basar mi login? En esto, ya les explico. En un ID, en un ID, en un ID, obviamente, un ID de usuario, porque el login, cada login va a ser diferente para cada usuario. Si yo como usuario Janiot me logueo, yo no me voy a loguear como un usuario que sea Pérez o algo así. Yo me voy a loguear como usuario Janiot, por eso tiene que tener un ID de usuario, tiene que estar ligado a mi login. ¿Listo? Entonces este login va a tener un código 2FA. Ese es el código de verificación que le mandan a uno al celular. Va a tener un estado el código. Si está estado de código. Si se bajó el token o no se bajó. Va a tener, bueno, si el código es válido, ¿no? Y vamos a tener el token y el estado del token. Y ahí concluimos nuestro login. Esta es nuestra ciencia. Esta es nuestra ciencia. ¿Listo? Así de fácil. Este es nuestro sistema de seguridad. Sigamos con los videos. Ya podemos continuar entonces con la base de datos. En esta ocasión vamos a trabajar con MongoDB Atlas, específicamente con la base de datos MongoDB. Esto con el objetivo de enlazarla con el proyecto de seguridad que ya hemos construido y versionado con GitHub. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión. Ya sabemos que podemos registrarnos directamente con los campos de texto o a través de las cuentas de correo electrónico o con el mismo GitHub. Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta institucional de Gmail. Acá esta cuenta está totalmente vacía, por lo cual debo crear un nuevo clúster
que me permita generar nuevas bases de datos. En esta ocasión voy a construir una base de datos, la voy a crear de manera gratuita, ya que el MongoDB Atlas me lo permite, y esto me va a dar la libertad de crear bases de datos de pruebas para generar algunos datos y guardar información y gestionarla posteriormente. Tenemos unas opciones acá, y es crearla sobre Amazon Web Services, sobre Google Cloud o sobre Microsoft Azure. Yo siempre la dejo en Amazon Web Services, que es el líder mundial en temas de nube. Lo voy a dejar acá en la opción predeterminada que me muestra y voy a definir un nombre para el clúster. En este caso voy a llamarlo Cluster Mongo y posteriormente necesito crear el clúster. En este caso se nos va a tardar un momento mientras se genera el clúster. Lo voy a revisar y ya lo tengo acá. Se llama Cluster Mongo y pues está generando la visualización de datos. Yo podré hacer un proceso de conexión a este clúster, pero esto lo haremos pues en un momento. Ya podemos ver acá que el clúster se ha iniciado correctamente y podemos ver algo de estadísticas. Antes de conectarnos, entonces debemos configurar el usuario, la contraseña en un momento. Proceso de conexión a este clúster, pero esto lo haremos pues en un momento. Ya podemos ver acá que el clúster se ha iniciado correctamente y podemos ver algo de estadísticas. Antes de conectarnos, entonces debemos configurar el usuario, la contraseña y el lugar desde donde nos podemos conectar. Para ello, pues venimos al acceso a la red, que generalmente queda vacío. Puede ser que se genere automáticamente un registro con la IP desde donde se creó el clúster, es decir, de sus casas, de la universidad donde estén o de un salón de clase. Ahora, ¿qué debemos hacer para que se conecte desde cualquier lugar? Agregamos una dirección IP. En este caso le vamos a decir que por favor se permita el acceso desde cualquier lugar. En este caso pues nos da la dirección IP 0.0.0.0 con máscara 0. Podemos agregar un comentario o pues podemos habilitarla por un tiempo específico o simplemente dejarla para siempre. Confirmamos y acá se nos agrega esta IP. Esto se tarda un par de minutos mientras que se configura todo el servidor. Mientras tanto podemos ir al acceso a base de datos, que es donde vamos a crear usuarios y contraseñas. Podremos entonces agregar un nuevo usuario, ya sea con usuario y contraseña, con un certificado o con un IAM de Amazon Web Services. En este caso vamos a trabajar con usuario y contraseña. Podemos definir entonces un usuario. Vamos a definir user Mongo ventas y agregamos una contraseña específica. Puede ser autogenerada y nos va a mostrar una clave alfanumérica con minúsculas y mayúsculas. O podemos definir una contraseña específica que nosotros mismos recordemos. En este caso la voy a generar bien sencilla para poderla recordar. Admin arroba, no podemos agregar arrobas acá, es cierto, 2023. Muy bien, entonces esa va a ser nuestra contraseña. Ahora debemos agregar un rol personalizado. Acá vamos a definir un rol que ya está definido. Puede ser entonces de lectura y escritura para cualquier base de datos. Y vamos a agregar este usuario. Ya lo tenemos acá, user Mongo ventas y la contraseña que ya hemos definido. Con esto ya podremos entonces ir nosotros a la base de datos que es nuestro clúster y generarle una conexión. Ya acá pues vamos a empezar a trabajar.
nosotros nos podemos conectar con un MongoDB Shell, es decir, una consola de comandos de MongoDB. Podemos conectarnos a una aplicación, podemos conectarnos usando el MongoDB Compass, que es una muy buena herramienta, o podemos conectarnos utilizando el Visual Studio Code con una extensión propia. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con una aplicación específica. Esto pues, nos va a permitir elegir el lenguaje de programación con el cual estamos trabajando. Acá pues tenemos muchas opciones y nosotros estamos trabajando en este momento con Node.js, que es el framework como tal, que es base para el loopback. Y la versión nosotros podemos trabajar y definirle que sea de la 3.6 en adelante. Y de esta manera pues tendríamos nuestra cadena de conexión. Sin embargo, esta cadena de conexión nosotros tendríamos que ajustarla. Vemos acá específicamente que es el user mongo ventas y además me pide que reemplace la palabra password, que está entre los símbolos de menor que y mayor que, por la contraseña que ya hemos definido. Y de resto todo va a estar correctamente definido. Ahora, yo puedo copiar esta cadena de conexión y tenerla allí porque la vamos a necesitar en la definición del data source dentro del loopback ahora en unos instantes. Vamos entonces a tener esto copiado y ya nos vamos hacia el proyecto para definir un data source y conectarnos desde allí. Todo lo que
En esta ecuación predeterminada que me muestra, lo voy a revisar. Lo voy a revisar.
nosotros vamos es a trabajar con una aplicación específica. Esto pues nos va a permitir elegir el lenguaje de programación con el cual estamos trabajando. Acá pues tenemos muchas opciones y nosotros estamos trabajando en este momento con Node.js, que es el framework como tal, que es base para el loopback. Y la versión nosotros podemos trabajar y definirle que sea de la 3.6 en adelante. Y de esta manera pues tendríamos nuestra cadena de conexión. Sin embargo, esta cadena de conexión nosotros tendríamos que ajustarla. Vemos acá específicamente que es el user Mongo Ventas y además me pide que reemplace la palabra password, que está entre los símbolos de menor que y mayor que, por la contraseña que ya hemos definido, y de resto todo va a estar correctamente definido. Ahora, yo puedo copiar esta cadena de conexión y tenerla allí porque la vamos a necesitar en la definición del data source dentro del loopback ahora en unos instantes. Vamos entonces a tener esto copiado y ya nos vamos hacia el proyecto para definir un data source y conectarnos desde allí. Muy bien, ya estamos acá en el proyecto. Ya necesitamos entonces crear un origen de datos y conectarnos a esa base de datos que ya hemos construido en MongoDB Atlas. ¿Cómo construimos un data source en Loopback? A través del comando lb4 data source.
Esto me va a permitir a mí seleccionar el nombre del data source. Lo voy a llamar MongoDB. Y además, como ya les había comentado, hay una serie de conectores ya predefinidos dentro del loopback. Hay muchísimos, pero en este caso yo voy a elegir el de MongoDB. Pero acá podemos ver el de MySQL, PostgreSQL, Oracle y otros tantos. Voy a definir entonces que me voy a conectar a través de MongoDB. Y me pide una cadena de conexión. En este momento no la voy a poner, la voy a dejar vacía. El host, pues cuando yo no tenga una cadena de conexión hacia el exterior, por eso la dejé ahora vacía, yo puedo trabajar con el MongoDB en local. Esto ya instalando el MongoDB dentro de mi computador. El puerto es el 27017 en local. El usuario será MongoDB, el usuario quedará vacío y la contraseña quedará vacía. La base de datos en este caso se llamará ventas. Y me pide que si voy a soportar las características de algunas versiones de la 3.1.0 en adelante, le digo que sí. De la 3.1 las características y me pide que quedará vacío y la contraseña quedará vacía. La base de datos en este caso se llamará ventas. Y me pide que si voy a soportar las características de algunas versiones de la 3.1.0 en adelante, le digo que sí. Y acá él empieza a generar los archivos correspondientes. Efectivamente ya veo que la carpeta source se me pone en verde. Eso quiere decir que hay un cambio allí. En data sources, y fíjense que me ha agregado un archivo llamado mongodb.datasource.ts. Y acá mágicamente ya me genera el código necesario para conectarme. Es por esto que es tan importante trabajar con los frameworks. Sin embargo, también es muy importante conocer el origen de todo y tener una capacidad de modificar esto. Voy entonces a una MongoDB y me pide conectores ya predefinidos dentro del loopback. Hay muchísimos, pero en este caso yo voy a elegir el de MongoDB. Pero acá podemos ver el de MySQL, PostgreSQL, Oracle y otros tantos. Voy a definir entonces que me voy a conectar a través de MongoDB. Y me pide una cadena de conexión. En este momento no la voy a poner, la voy a dejar vacía. El host, pues cuando yo no tenga una cadena de conexión hacia el exterior, por eso la dejé ahora vacía, yo puedo trabajar con el MongoDB en local. Esto ya instalando el MongoDB dentro de mi computador. El puerto es el 27017. En local.
El usuario será MongoDB, perdón, el usuario quedará vacío y la contraseña quedará vacía. La base de datos en este caso se llamará ventas. Y me pide que si voy a soportar las características de algunas versiones de la 3.1.0 en adelante, le digo que sí. Y acá él empieza a generar los archivos correspondientes.
Efectivamente, ya veo que la carpeta MongoDB para trabajar con los frameworks. Sin embargo, la URL que tomé desde el MongoDB Atlas, donde dijimos que era user mongo ventas, y la contraseña, lo que definí acá después de este slash, decirle que nos vamos a conectar a la base de datos. Llamémoslo seguridad, después de este, con admin 2023, que fue lo que definimos allí. Muy bien, y al final es importante acá después de este slash decirle que nos vamos a conectar a la base de datos. Llamémoslo seguridad ventas. Vamos a crear una base de datos así. Y acá si estamos en local, pues entonces será seguridad-ventas. Esto es lo interesante. Nosotros podemos configurar algo, pero más adelante lo podemos ajustar, modificar a nuestra antojo. De esta manera, pues entonces, lo primero que debemos hacer será probar la conexión. Borro la consola y ahora es momento de ejecutar el proyecto. npm start. Si todo va bien con la conexión, el proyecto va a correr sin ningún problema. Me ha mostrado un problema acá, pero al parecer no es con la conexión a la base de datos. Me dice que no se puede iniciar la aplicación muy bien.
Si a alguno de ustedes le ocurre esto, es porque no se tiene, bueno, se dice que ha rechazado la conexión por el puerto 3000. Puede ser que en este momento yo tenga este puerto ocupado. ¿Qué debemos hacer en este caso si a ustedes les ocurre lo mismo? Puede ser que les ejecute sin ningún inconveniente, pero si les llega a ocurrir algo como esto, dentro del index, el index es ese elemento server que vimos dentro de los elementos del loopback en la imagen hace un tiempo. Entonces vamos a venir a este index y vamos a configurarle el puerto. Vamos a modificárselo por el 3001. Guardamos este index, Git nos lo marca como modificado y probamos nuevamente. Vamos a ir al final, npm start, y esperamos que esta vez sí se ejecute por el puerto 3001. Muy bien, acá está, por el puerto 3001, y no ha mostrado ningún error de conexión al MongoDB. Esto quiere decir que la conexión se ha realizado satisfactoriamente. En caso tal de que esta conexión del data source no hubiese funcionado, él mismo mostraba un error de conectividad, de no respuesta por parte de MongoDB. De esta manera ya cumplimos con el primer elemento del loopback que es necesario para el desarrollo de nuestro sistema. Y ahora lo único que nos queda pendiente es salvar estos cambios con el versionador de código que ya configuramos. Voy a detener el sistema con control C y vamos a hacer la limpieza de la consola y la carga de estos cambios. Vamos a decirle git add, agregamos todos los cambios, git commit,
Pero mi amorcito, toca escoger uno porque es que si se hace otra raza, se recambia desde cero el rediseño porque pues el otro los otros no se van a poder usar, ¿sí me entiendes? Pero mentiras, quizás sí se puedan utilizar en el sentido de que pronto haga una leve referencia a ese mismo perro. Pero pues si tú miras el perro, el sabueso, bueno, en ese sabueso, pues sí te das cuenta que no tiene la línea del centro, en cambio el San Bernardo sí, tiene caracterizado de que pues, y no la cara no se pero sí tiene aquí la línea y, en el centro pues por donde va, supongo que es el tabique, por decirlo así, el perro, el hocico, y la nariz guapo. Paramos un commit con un mensaje específico. En este caso, ¿qué hemos hecho? Creación de data source con MongoDB y cambio de puerto en el servidor por el 3001. Eso fue lo que hicimos. Hago un commit y luego hago el git push. En este caso ya me dice que la información se ha cargado. Yo acá tengo una extensión que sería buena que ustedes la revisaran. Es una extensión que se llama Source Control de Git. Acá podría ver el historial de todo lo que hemos hecho. Fíjense la primera versión del proyecto, actualización del título del README y ahora acabo de hacer creación de Data Source con MongoDB y cambio de puerto en el servidor por el 3001. Puedo mirar la rama master, puedo eliminarlo, puedo hacer pues, lo que necesite acá, puedo visualizar por autores porque esto es para trabajo en equipo y es algo bueno que uno puede ir revisando allí gráficamente qué es lo que ha sucedido. Acá no tengo ningún cambio, todo está lineal porque no tengo otras ramas, pero si tuviésemos otras ramas esto se nos convierte en un arbolito como el icono de la extensión, donde se me van generando ramas de los push. Fíjense, Git. Acá podría ver el historial de todo lo que hemos hecho. Fíjense la primera versión del proyecto, actualización del título del README y ahora cada uno de los miembros del equipo. Muy bien, ya con esto pues damos por finalizada esta etapa de generación del clúster y creación de un data source para conectarnos al MongoDB.
Lo que me da curioso, y lo que me parece curioso es que tengo la cabeza reventadísima, porque claro, me estaba matando en lo del diseño. Entonces dije, no, pues, mientras veía referencias y eso, y mientras escuchaba a Betty, me daba gracia porque mientras estaba haciendo eso, yo dije, no, ni mierda, va a pasar un momentico, vas a pues, pensar como en otras ideas, así como para refrescar la memoria, la mente. Y me puse a jugar en la sub. Entonces, mientras me puse a jugar en la sub, me imaginé como el San Bernardo en Pixel Art. Pero después dije, tiene un parecido a un perro que creo que ya he visto. Y cuando en la sub hay un juego que se llama Dog, entonces, claro, me acordé del patico, el de la pistolita, busqué el perro y tenía una similaridad, pero me acordé que ese perro no es directamente un San Bernardo, es un sabueso, que pues es el nombre que te mostré, porque me dio curiosidad saber cómo se llamaba esa raza, porque yo sé que no es sabueso directamente. Entonces, ahí salió como esa conclusión y pues dije, no. Lo curioso es que uno se trata más como perro de búsqueda y el otro se trata más como perro de caza porque no sé si el sabueso se considera perro de búsqueda, porque pues al fin y al cabo lo utilizan para la casa y para encontrar así olores y eso, entonces no sé si directamente se considera como un perro de búsqueda, en ese sentido de la palabra. Seguimos ahora adentrándonos en estos elementos del loopback. Recordemos que en el video anterior generamos una fuente de datos, es decir, un data source. Este fue sobre MongoDB, un conector que ya está en el listado que nos ofrece el loopback. Ya contamos con el archivo del data source. No podemos pasarnos al repositorio sin tener previamente los modelos creados. Entonces, ahora procederemos a trabajar sobre los modelos, en este caso del microservicio de seguridad. Para ello, voy a recordar lo que ya estaba definido en el diagrama Hola, sigamos. creados. Seguimos ahora adentrándonos en estos elementos del loopback. Recordemos que en el video anterior generamos una fuente de datos, es decir, un data source. Este fue sobre MongoDB, un conector que ya estaba en el listado que nos ofrece el loopback. Ya contamos con el archivo del data source. No podemos pasarnos al repositorio sin tener previamente los modelos creados. Entonces, ahora procederemos a trabajar sobre los modelos, en este caso del microservicio de seguridad. Para ello, voy a recordar lo que ya estaba definido en el diagrama de entidades de este microservicio. Tenemos principalmente el usuario, que tiene asociado un rol y el rol a su vez puede tener asociados varios menús. Y dentro de cada menú asociado puede tener también una acción específica, la de listar, guardar, editar, eliminar y descargar. Cada una de estas acciones estarán habilitadas o deshabilitadas según sea el caso. Por otra parte, el usuario tendrá asociado como un registro de auditoría de login, donde tendremos el segundo factor de autenticación como código y un token asociado a la sesión. Tendremos también unos campos que ya hemos hablado de ellos sobre los estados de cada uno de estos datos, del código y del token. Para generar los códigos correspondientes a cada una de estas entidades, tendremos que crear un modelo por cada entidad.
Esto lo haremos dentro del proyecto que ya tenemos en Visual Studio Code. Acá en el proyecto vamos a utilizar los comandos de loopback. Ya sabemos que para crear un proyecto es con lb4app. Para crear el data source es con lb4 data source. Ahora para crear un modelo, pues utilizamos el mismo comando lb4, pero esta vez seguido de la palabra reservada model. Como en las otras ocasiones, el mismo loopback empezará a pedirnos datos específicos. En este caso, pues empezaremos con el nombre del modelo o nombre de la entidad. Yo voy a iniciar con el modelo usuario. Luego me pide que indique cuál es el tipo de modelo a generar. Acá hay dos grandes diferencias entre entidad y modelo. Cuando hablamos de entidad es cuando nosotros vamos a ejecutar las operaciones CRUD sobre este modelo. Es decir, sobre usuario vamos a crear, leer, editar y eliminar en algún momento. Sí, entonces si la respuesta es sí, vamos a decir que es de tipo entity. O cuando necesitemos un modelo para lógica de negocio, que lo vamos a ver más adelante en la opción de identificación de usuarios, pues nos daremos cuenta cómo es un modelo de tipo model. Pero en este caso vamos a continuar con el tipo entity. Luego me pide que si voy a permitir propiedades adicionales. En este caso no lo vamos a hacer. Voy a marcar no y ya empieza a pedirme las propiedades del modelo. Vamos a regresar acá al modelo de entidades y sabemos que tiene un ID, tiene el primer nombre, primer apellido, segundo apellido, el correo electrónico, celular, clave y estas llaves o estos datos que están referenciados a otra tabla aún no los debemos generar. Ojo, esto es importante. Cuando tenemos acá ID role o en el caso de login ID usuario o en el caso de role menú ID role y ID menú, no debemos agregarlos en este paso de creación de modelos. Esos datos se generarán más adelante en las relaciones. De momento vamos con el modelo de usuario. Tendrá entonces un ID. Ese ID empezará con un guión bajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con MongoDB y las colecciones o tablas dentro de MongoDB asignan un identificador único con este nombre, guión bajo ID. ¿Cuál es el tipo de dato que vamos a utilizar acá? Pues MongoDB me genera ese ID de tipo alfanumérico, es decir, debo tenerlo yo allí como un string. El loopback me pregunta que si ese guión bajo ID es la propiedad identificadora. Le voy a decir que sí, que esa es la propiedad única que se debe mantener. Y me pregunta que si ese campo guión bajo ID se genera automáticamente. Yo le voy a decir que sí, porque MongoDB me genera automáticamente ese identificador. Muy bien, me dice que ya se ha generado esa primera propiedad. Luego vamos a decirle que la siguiente propiedad es primer nombre. Este también será de tipo string, aunque existen otros tipos de datos acá que pues, son los que normalmente utilizamos, pero lo vamos a mantener como tipo string. Es requerido, le digo que sí, se requiere, es obligatorio el primer nombre. Y luego me pide otra propiedad, en este caso será el segundo nombre. Será de tipo string también. Y es requerido no todas las personas tienen dos nombres, es por eso que este es opcional. Me pide un valor predeterminado cuando se defina o no se defina este nombre, lo puedo dejar en blanco para que no quede ningún valor predeterminado. El siguiente dato o la siguiente propiedad es el primer apellido y será de tipo string. También es requerido porque una persona mínimo debe tener un apellido. Posteriormente vamos al segundo apellido.
Este segundo apellido será de tipo string y no es requerido, porque es opcional, no todas las personas tienen dos apellidos. También vamos a tener acá el correo electrónico, ¿sí? Pues será de tipo string y es requerido sí. Tendremos el teléfono celular, que es de tipo string y es requerido sí. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si un celular tiene números, por qué no lo dejo de tipo numérico? La pregunta que nos debemos hacer acá es, ¿con este dato vamos a realizar operaciones matemáticas? ¿Sí o no? Si sí vamos a realizar operaciones matemáticas, pues lo definimos como tipo numérico. Pero en el caso de que no realicemos operaciones matemáticas, quedará como tipo string para evitar algunos conflictos como en la longitud del dato y algunas características propias de ese tipo numérico. Acá ya llevamos las propiedades que tiene el usuario. Nos haría falta la clave. Vamos a completarla. Acá vamos a definir entonces el campo clave, que es de tipo string también y es requerido sí. Cuando ya he finalizado el listado de propiedades, es hora de definir el nombre de una propiedad como vacío. Esto para que el loopback entienda que ya he finalizado la creación de mi modelo. Y con esto basta para decir que se nos crea un campo o un archivo nuevo, usuario.model.ts. Y esto lo podemos visualizar dentro de la carpeta Models y el archivo está acá. Lo podemos revisar para ver qué es lo que nos ha generado. Pues tenemos acá una clase llamada usuario que extiende o hereda de entity, el tipo de modelo que elegimos. Y tenemos una serie de propiedades. En este caso, el que se llama _id es de tipo string, se genera automáticamente verdadero, es la propiedad id verdadero, y tenemos otra serie de propiedades. El primer nombre, que es requerido verdadero, el segundo nombre, que cuenta con el interrogante, que esto quiere decir que es opcional, y así sucesivamente, definiendo todas las propiedades que hemos ingresado a través de la consola. Es decir, hasta el momento no hemos escrito ni una sola línea de código, solo hemos ejecutado comandos y ya tenemos bastante código generado automáticamente por el loopback. De esta manera podemos continuar la creación de todos los otros modelos. Voy a explicar otro dentro del diagrama de entidades que ya tenemos. En este caso, pues podemos ejecutar, por ejemplo, el de login. Vamos entonces a limpiar la consola y vamos a ejecutar lv4 model nuevamente. Ahora vamos con el de login. Este login pues será de tipo entity. ¿Por qué? Porque también va a tener esa persistencia de información en base de datos. Será entity, no permite propiedades adicionales y empezamos nuevamente, _id de tipo string, si es la propiedad identificadora, si se genera automáticamente. Luego vamos a tener el código para el segundo factor de autenticación. ¿Sí? Será de tipo string, puede ser un código alfanumérico. Es requerido, sí. Luego vamos a tener el estado del código del segundo factor de autenticación. Es de tipo, o bueno, en este caso, acá oprimí por accidente 2 veces la tecla Enter, pero ahora vamos a corregirlo. ¿Es requerido? Sí. Ya miramos cómo lo corregimos ahora cuando se genere. Y vamos a seguir con el token, que es de tipo string, es requerido sí. Vamos a tener por acá el estado del token, que es muy similar a lo que debimos haber hecho ahora con el estado del segundo factor de autenticación. En este caso no va a ser de tipo string, va a ser de tipo booleano, porque puede estar activo o inactivo, es decir, en uso o en desuso, y es requerido sí. Muy bien.
Acá ya podemos revisar nuestro diagrama y tenemos los datos que necesitamos. El único que nos hace falta es el ID de usuario, pero repito, no es necesario generar esos campos de referencia. Aún no los debemos agregar. Serán agregados más adelante automáticamente con las relaciones. Volvemos al código. Entonces, como hemos finalizado, tecleamos Enter con el nombre de la propiedad vacía para que finalice. Vengo al login y tenemos lo mismo, una clase login que extiende de entity. Tenemos la propiedad ID, el código de segundo factor de autenticación, el estado, pero este estado ya no va a ser de tipo string, sino que va a ser de tipo booleano. ¿Y es requerido? Sí, ya está. Era simplemente ese ajuste que debíamos hacer. Fíjense que acá el estado del token también quedó como booleano. Y ya está, con esto es más que suficiente para mostrarles cómo se generan los modelos. A continuación voy a crear los siguientes modelos, pero sin explicación para adelantar un poco el corto tiempo que tiene cada video. El correo, primera y menú, tablas de debemos agregar abajo. ¿Por qué? Porque cuando model, comandos de loopback, ya sabemos que para crear un proyecto es con lb4app, para crear el data source es con lb4 data source. Ahora para crear un modelo, pues utilizamos el mismo comando lb4, pero esta vez seguido de la palabra reservada model. Como en las otras ocasiones, el mismo loopback empezará a pedirnos datos específicos. En este caso, pues empezaremos con el nombre del modelo o nombre de la entidad. Yo voy a iniciar con el modelo usuario. Luego me pide que indique cuál es el tipo de modelo a generar. Acá hay dos grandes diferencias entre entidad y modelo. Cuando hablamos de entidad, es cuando nosotros vamos a ejecutar las operaciones CRUD sobre este modelo. A generar. Acá hay dos grandes diferencias entre entidad y modelo. Cuando hablamos de entidad, es cuando nosotros vamos a ejecutar las operaciones CRUD sobre este modelo. Es decir, sobre usuario vamos a crear, leer, editar y eliminar en algún momento. Sí, entonces si la respuesta es sí, vamos a decir que es de tipo entity. O cuando necesitemos un modelo para lógica de negocio, que lo vamos a ver más adelante en la opción de identificación de usuarios, pues nos daremos cuenta cómo es un modelo de tipo model, entity. O cuando necesitemos un modelo para lógica de negocio, que lo vamos a ver más adelante en la opción de identificación de usuarios, pues nos daremos cuenta cómo es un modelo identificación de usuarios. O cuando necesitemos un modelo para lógica de negocio, que lo vamos a ver más adelante en la opción de identificación de usuarios,
pues nos daremos cuenta cómo es un modelo de tipo model. Pero en este caso vamos a continuar con el tipo entity. Luego me pide que si voy a permitir propiedades adicionales. En este caso no lo vamos a hacer. Voy a marcar no y ya empieza a pedirme las propiedades del modelo. Vamos a regresar acá al modelo de entidades y sabemos que tiene un ID, tiene el primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, el correo electrónico, celular, clave y estas llaves o estos datos que están referenciados a otra tabla aún no los debemos generar. Ojo, esto es importante. Cuando tenemos acá ID role o en el caso de login ID usuario o en el caso de role menú ID role y ID menú, no debemos agregarlos en este paso de creación de modelos. Esos datos se generarán más adelante en las relaciones. De momento vamos con el modelo de usuario. Tendrá entonces un ID. Ese ID empezará con un guión bajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con MongoDB y las colecciones o tablas dentro de MongoDB asignan un identificador único con este nombre, guión bajo ID. ¿Cuál es el tipo de dato que vamos a utilizar acá? Pues MongoDB me genera ese ID de tipo alfanumérico, es decir, debo tenerlo yo allí como un string. El loopback me pregunta que si ese guión bajo ID es la propiedad identificadora. Le voy a decir que sí, que esa es la propiedad única que se debe mantener. Y me pregunta que ese ID de tipo este nombre dentro de MongoDB asignan un identificador único ID. Ese ID más adelante en las relaciones. De momento vamos con el modelo de usuario. Tendrá entonces un ID. Ese ID empezará con un guión bajo. Rol y ID los debemos tener y continuar con el tipo entity. Luego me pide que si voy a permitir propiedades adicionales. En este caso no lo vamos a hacer. Voy a marcar. No y ya empieza a pedirme las propiedades del modelo. Vamos a regresar acá al modelo de entidades y sabemos que tiene un ID, tiene el primer nombre, primer apellido, segundo apellido, el correo electrónico, celular, clave y estas llaves o estos datos que están referenciados a otra tabla aún no los debemos generar. Ojo, esto es importante. Cuando tenemos acá ID role o en el caso de login ID usuario o en el caso de role menú ID role y ID menú, no debemos agregarlos en este paso de creación de modelos.
Esos datos se generarán más adelante en las relaciones. De momento vamos con el modelo de usuario. Tendrá entonces un ID. Ese ID empezará con un guión bajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con MongoDB. Y las colecciones o tablas dentro de MongoDB asignan un identificador único con este nombre, guión bajo ID. ¿Cuál es el tipo de dato que vamos a utilizar acá? Pues MongoDB me genera ese ID de tipo alfanumérico, es decir, debo tenerlo yo allí como un string. El loopback me pregunta que si ese guión bajo ID es la propiedad identificadora. Le voy a decir que sí, que esa es la propiedad única que se debe mantener. Y me pregunta que si ese campo guión bajo ID se genera automáticamente. Yo le voy a decir que sí, porque MongoDB me genera automáticamente ese identificador. Muy bien, me dice que ya se ha generado esa primera propiedad. Luego vamos a decirle que la siguiente propiedad es primer nombre. Este también será de tipo string, aunque existen otros tipos de datos acá que pues, son los que normalmente utilizamos, pero lo vamos a mantener como tipo string. Es requerido, le digo que sí, se requiere, es obligatorio el primer nombre. Y luego me pide otra propiedad, en este caso será el segundo nombre. Será de tipo string también. Y es requerido no todas las personas tienen dos nombres, es por eso que este es opcional. Me pide un valor predeterminado cuando se defina o no se defina este nombre,
lo puedo dejar en blanco para que requiere, es obligatorio el primer nombre. Y luego me pide otra propiedad. En este caso será el segundo nombre. Será de tipo string también. Y es requerido no todas las personas tienen dos nombres. Identificador. Porque MongoDB me genera automáticamente como un string. El loopback me pregunta que si ese _id es la propiedad identificadora. Le voy a decir que sí, que esa es la propiedad única que se debe mantener. Y me pregunta que si ese campo _id se genera automáticamente. Yo le voy a decir que sí, porque MongoDB me genera automáticamente si ese campo _id se genera automáticamente. Yo le voy a decir que sí, porque MongoDB me genera automáticamente ese identificador. Muy bien, me dice que ya se ha generado esa primera propiedad. _id se genera automáticamente. Yo le voy a decir que sí, porque MongoDB me genera automáticamente ese identificador. Muy bien, me dice que ya se ha generado esa primera propiedad. Luego vamos a decirle que la siguiente propiedad es primer nombre. Este también será de tipo string, aunque existen otros tipos de datos acá que pues, son los que normalmente utilizamos, pero muy bien, me dice que ya se ha generado esa primera propiedad. Luego vamos a decirle que la siguiente propiedad es primer nombre. Este también será de tipo string, aunque existen otros tipos de datos acá que pues, son los que normalmente utilizamos, pero lo vamos a mantener como tipo string. Es requerido, le digo que sí, se requiere, es obligatorio el primer nombre. Y luego me pide otra propiedad. En este caso será el segundo nombre. Será de tipo string también. Y es requerido no todas las personas tienen dos nombres. Es por eso que este es opcional. Me pide un valor predeterminado cuando se defina o no se defina este nombre. Lo puedo dejar en blanco para que no quede ningún valor predeterminado. El siguiente dato o la siguiente propiedad es el primer apellido y será de tipo string. También es requerido porque una persona mínimo debe tener un apellido. Posteriormente vamos al segundo apellido. Este segundo apellido será de tipo string y no es requerido porque es opcional, no todas las personas tienen dos apellidos. También vamos a tener acá el correo electrónico, ¿sí? Pues será de tipo string y es requerido sí. Tendremos el teléfono celular que es de tipo string y es requerido sí. Ustedes se preguntarán por qué si un celular tiene números, ¿por qué no lo dejo de tipo numérico? La pregunta que nos debemos hacer acá es, ¿con este dato vamos a realizar operaciones matemáticas? ¿Sí o no? Si sí vamos a realizar operaciones matemáticas, pues lo definimos como tipo numérico. Pero en el caso de que no realicemos operaciones matemáticas, quedará como tipo string para evitar algunos conflictos como en la longitud del dato y algunas características propias de ese tipo numérico. Acá ya llevamos
las propiedades que tiene el usuario. Nos haría falta la clave. Vamos a completarla. Acá vamos a definir entonces el campo clave, que es de tipo string también y es requerido sí. Cuando ya he finalizado el listado de propiedades, es hora de definir el nombre de una propiedad como vacío. Esto para que el loopback entienda que ya he finalizado la creación. Lo podemos revisar para ver qué es lo que nos ha generado. Pues tenemos acá una clase llamada usuario que extiende o hereda de entity, el tipo de modelo que elegimos. Y tenemos una serie de propiedades. En este caso, el que se llama "-id" es de tipo string, se genera automáticamente verdadero, es la propiedad id verdadero, y tenemos otra serie de propiedades. El primer nombre, que es requerido verdadero, el segundo nombre, que cuenta con el interrogante, que esto quiere decir que es opcional, y así sucesivamente, definiendo todas las propiedades que hemos ingresado a través de la consola. Es decir, hasta el momento no hemos escrito ni una sola línea de código, solo hemos ejecutado comandos y ya tenemos bastante código generado automáticamente por el loopback. De esta manera podemos continuar la creación de todos los otros modelos. Voy a explicar otro dentro del diagrama de entidades que ya tenemos. En este caso, pues podemos
ejecutar, por ejemplo, el de login. Vamos entonces a limpiar la consola y vamos a ejecutar lv4 model nuevamente. Ahora vamos con el de login. Este login pues será de tipo de entity, tenemos la propiedad ID, aún no los debemos agregar, serán agregados más adelante automáticamente con las relaciones. Volvemos al código, entonces como hemos finalizado, tecleamos enter con el nombre de la propiedad vacía para que finalice. Vengo al login y tenemos lo mismo, una clase login que extiende de entity, tenemos la propiedad ID, el código de segundo factor de autenticación, el estado, pero este estado ya no va a ser de tipo string, sino que va a ser de tipo booleano. ¿Y es requerido? Sí, ya está. Era simplemente ese ajuste que debíamos hacer. Fíjense que acá el estado del token también quedó como booleano. Y ya está, con esto es más que suficiente para mostrarles cómo se generan los modelos. A continuación voy a crear los siguientes modelos, pero sin explicación para adelantar un poco el corto tiempo que tiene cada video. Pero ahora hemos finalizado la creación de todos los modelos. Como lo pudieron ver, hemos creado el más complejo, tal vez será este rol menú, donde tiene un ID como los anteriores, pero todas las otras propiedades son de tipo booleano para saber si la propiedad de guardar, editar, listar, eliminar y descargar son válidas o no para cierto menú con un cierto rol. De esta manera finalizamos la menú. Eliminar y descargar son válidas o no para cierto menú con un cierto rol. De esta manera finalizamos la creación de modelos del microservicio de seguridad.